Ahora le toca el turno a Joaquín Pascual, historiador de Fuente del Maestre, como todos conocemos, que va a hablar sobre La Separata, una publicación que viene junto al catálogo, donde se encuentra la relación que hay entre la casa natal de José Gordillo y la calle Bullones. Todo esto con la antigua muralla. Así que muchas gracias, Joaquín. Buenas noches. Aquí ha habido un ligero entrabanque, utilizo una palabra fontanesa, porque en principio era José María Lama el que iba a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, han dicho que soy yo, pues yo. En primer lugar, y antes de entrar yo en materia, pues quiero decir algo que no quiero que se me pase por alto. Es muy importante el legado del pintor José Gordillo, que administra la fundación. Muy importante, todo, la pintura, todo. Pero desde mi punto de vista, y como historiador, lo más importante, lo que tiene una gran importancia, una importancia que considero capital fundamentalmente para Fuente del Maestre, es el fondo fotográfico, el archivo fotográfico. Eso es un elemento patrimonial de primer orden, que tenemos la responsabilidad, todos los fontaneses, de cuidar, tratar bien y preservar para el futuro. Y fundamentalmente no todos los fontaneses, incluidas las instituciones. No quería pasar por alto eso, la importancia tan tremenda desde mi punto de vista que tiene el legado fotográfico. Dicho esto, yo voy a intentar hacer una sucinta síntesis de La Separata, el trabajo que se me encomendó en su momento sobre la muralla de Fuente del Maestre, entendiendo que había una relación entre el pintor José Gordillo y la muralla de Fuente del Maestre. Por lo tanto, yo personalmente, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues lógicamente me empleé en hacer un pequeño estudio sobre la muralla de Fuente del Maestre y lo que yo buenamente conocía sobre la muralla de Fuente del Maestre. El título de La Separata es La casa del pintor José Gordillo y la posible relación, no somos categóricos, decimos la posible relación con el antiguo recinto amurallado de Fuente del Maestre. ¿Cuál sería esa relación? Pues esa relación de entrada es que uno de los elementos clave de la muralla de Fuente del Maestre, que fue la torre de Antón Paje, que estaba en el Cabesito, y a través de esa torre estaba la puerta de la villa, o la puerta de Mérida o de la villa, parece ser que la casa donde nació, vivió y murió el pintor José Gordillo, la casa familiar, ocupa el solar que fue de la torre de Antón Paje. En función de eso hemos construido todo esto. Y claro, hemos hecho un repaso sobre la muralla de Fuente del Maestre. Fuente del Maestre es una población, y el registro arqueológico lo constata perfectamente, que puede contar con una antigüedad de 2000 años. No estoy hablando de la mítica castra binaria, que posiblemente estuvo en Fuente del Maestre, pero no en el solar que hoy ocupa Fuente del Maestre. Una población tan antigua, importante, y además con una situación estratégica que hoy no, pero en la antigüedad sí, pues lógicamente se dotó desde muy temprano de murallas. Y posiblemente esas murallas medievales, de las cuales se conserva un buen lienzo, que todos conocemos en la cava, pues esa muralla tuvo un antecedente. Y ese antecedente, indudablemente, fue
una muralla árabe que ocupaba un recinto más pequeño, de la cual algunos autores han hablado ya, y que el registro arqueológico de alguna manera evidencia, porque han aparecido lienzos de tapial en algunos lugares que evidencian un tipo de muro que posiblemente aquí, en esta foto, está el recinto amurallado medieval de Fuente del Maestre con las 4 puertas consabidas. Después hablamos de ellas. Pero aquí el trazado urbano lo va diciendo. Aquí hubo otro recinto más pequeño que posiblemente se corresponde con el Iqlím de época musulmana, porque sabemos, y el registro arqueológico también lo corrobora, que Fuente del Maestre tuvo entidad poblacional en época musulmana. Por lo tanto, fíjense, esta sería la calle San Pedro. Ustedes aquí al lado, enfrente del cuartel, observan que hay como una rinconada. Bueno, pues por ahí vendría la muralla, que tiraría un poco por la calle San Pablo, no sé si recta por la calle San Pablo, por la calle Garlito, llegaría a la calle El Pozo, atravesaría una calleja que hoy no existe, ahí enfrente de la Casa de la Cultura, que empezaba en la calle El Pozo y acababa aquí en el Altozano, seguiría por la calle Tetuán, donde han aparecido restos de esa muralla, seguiría por aquí, y después llegaría, esta es la calle Tetuán, llegaría a la Corredera y el límite sería el arroyo que va entre la Corredera y la calle de la Cruz, donde han aparecido restos de muro también. Entonces seguiría por aquí, un poco por el Corro, a la calle de las Pizarras, y ese sería de alguna manera, el antecedente de la muralla que nosotros conocemos, que desde nuestro punto de vista tiene una cronología de finales del siglo XIII, todo lo más de principios del siglo XIV. En esa separata yo he hecho un registro de las fuentes documentales escritas que nos hablan de la muralla. No son muchas, pero las suficientes para darnos una idea de cómo fue la muralla. Indudablemente, en las visitas de la Orden de Santiago, de 1516, de 1539, de 1575, de 1638, creo que fue, a la fecha soy malo, pues siempre ahí se habla de la muralla de Fuente del Maestre y fundamentalmente de la torre de Antón Paje, que, como he dicho, era uno de los elementos claves de la muralla, y en cuyo solar estaba la casa estuvo y está la casa del pintor José Gordillo. En esas visitas de la Orden de Santiago se dice claramente cómo era la torre de Antón Paje, después hablamos de ello, cómo era la torre de Antón Paje y qué función cumplía. Era una especie de castillo, por eso en algunas publicaciones antiguas se habla del castillo de Fuente del Maestre. Fuente del Maestre no tuvo nunca castillo, pero la torre de Antón Paje, que era la puerta de Mérida, sí que tenía categoría de castillo y además estatus militar porque tenía un alcaide, ¿no? Y eso se refleja perfectamente en las visitas de la Orden de Santiago. Pero hay más. Hay un autor, un tal Tomás López, que a finales del siglo XVIII nos habla de la muralla de Fuente del Maestre y nos dice que tiene 4 puertas, y que además le da una fecha. Dice que se levantó en la época del infante don Fadrique, cuando fue, a ver si lo digo, maestre de la Orden de Santiago y residió en Llerena. Bien avanzado el siglo XIV.
A mí, francamente, esa fecha histórica me baila un poco. Creo que la muralla es más antigua. El primer documento que yo conozco que habla de la muralla es un documento publicado en la Real Academia de la Historia, en la que se habla del maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa. Y se especifica en ese documento, que es del siglo XV, se especifica, sí, que es del siglo XV, pero está hablando de cosas que han ocurrido en el finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Y dice que el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa rehizo, levantó y restauró las murallas de tal sitio, y la cerca de Fuente del Maestre porque la halló caída y maltrecha. Si eso está ocurriendo a finales del XIV o principios del XV, es muy difícil que la muralla fuera del siglo XIV, como dice Tomás López, porque en 30 años que van de uno a otro no se pudo deteriorar tanto una obra de la envergadura de la muralla. La muralla, desde mi punto de vista, es de finales del XIII, principios del XIV, porque la estructura muraria y los paramentos así me lo indican a mí personalmente. Si alguno tiene otra hipótesis, la discutimos y no pasa absolutamente nada. Y yo, si estoy equivocado, pues lo admito y asunto concluso. La muralla tuvo 4 puertas, aquí lo decimos, pero en origen parece ser que 2. La puerta de Mérida, que estaba en el Cabecito, o de la Villa, la de la Torre de Antón Paje, y la puerta de la Parra, que estaba ahí, justo en la confluencia de la calle Alucema, Cura, Altozano y Miraflores. Ahí, 2 puertas. Las 2 únicas puertas que estuvieron fortificadas, porque después hay otras 2 puertas. La Puerta Nueva, que está al norte, al final de la calle San Pedro, y el Postigo del Arco, que estaba al final de la corredera, justo al lado donde se hicieron aquellas excavaciones, al lado de la Caja de Ahorro, entre la Caja de Ahorro y la papelería de Isabelina. Allí estaba el Postigo del Arco. Bien, la Puerta Nueva sabemos que posiblemente se abre en el siglo XVI. Y el Postigo del Arco, cuando se hizo la obra de la corredera, se hizo la excavación preceptiva, porque estaban allí los restos de la puerta, se vio claramente, eso lo pudimos ver, Alfonso Suárez y yo, y los arqueólogos que estaban de la Junta de Extremadura, que avanzando de la puerta se observaban los restos de una torre semicircular, es decir, que se ha roto una torre para dar salida por ese lado a la muralla. Posiblemente a finales del siglo XV o principios del XVI, cuando se constituye el arrabal de San Lázaro, que parece ser que tiene esa cronología. Por lo tanto, esa puerta es también una puerta relativamente moderna. Por lo tanto, con toda posibilidad, la muralla, el recinto murario de Fuente del Maestre, en origen solo ha tenido 2 puertas. Después, otras 2, que son 4. En principio ha tenido... Perdón. En principio ha tenido esta y esta. La Puerta del Arco, que ya hemos dicho que se abre a expensas de derruir una torre, y la Puerta Nueva, que está al final de la calle San Pedro. Volviendo un poco hacia atrás.
El Tomás López que hemos mencionado da un dato que nos hizo en su día mucho que pensar. Tomás López habla de la torre de Antón Paje y dice que encima de la torre de Antón Paje está el escudo del maestre don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna sabemos que fue maestre de la Orden de Santiago, pero que yo sepa, por lo menos yo no conozco, don Álvaro de Luna no tuvo ninguna relación con Fuente del Maestre. Dice que fue el escudo era de don Álvaro de Luna porque él ha visto una piedra, no sé si la vio allí puesta o la vio quitada, una piedra que estaba encima de la puerta de Mérida, en la torre de Antón Paje, que tenía dos escudos y uno de ellos con unas lunas. Y habla de don Álvaro de Luna. Eso queda ahí y ya está. Pasa el tiempo y yo voy a una casa que tiene una huerta. Y me fijo que hay tirada por allí una pila de esas de beber los guarros, pero que la veo que no es un bloque de piedra vasto, sino que me doy cuenta de que es como un sillar de caliza marmórea, muy bien escuadrado, y digo, qué cosa más rara. Le doy la vuelta a la pila y ¿qué aparece? La piedra con dos escudos de la que posiblemente está hablando Tomás López, que estuvo sobre la puerta de Mérida. Y los dos escudos eran dos escudetes, ahí está, esta piedra, la piedra que hoy por suerte hemos podido localizar, aunque estaba perdida, esta piedra, esto confunde Tomás López con un escudo de don Álvaro de Luna, porque tiene esta luna, ¿no? Pero son dos escudos, este tiene dos lobos pasantes y este tiene una media luna y una luna. Yo no sabía esto, no tenía ni idea de qué escudo podía ser, pero un día voy a Llerena y voy a la iglesia de Santiago y antes de entrar en la iglesia me topo en la portada con dos escudos, uno el lobo y otro el de la luna. El escudo de don Alonso de Cárdenas y de su mujer, doña Leonor de Luna, que están enterrados allí, que fue maestre de la Orden de Santiago y sí que tuvo una relación directa con Fuente del Maestre, porque en los follones que hubo en aquel momento de las luchas castellanas, las luchas por el poder de la Orden de Santiago, las guerras con Portugal, don Alonso de Cárdenas se establece un tiempo en Fuente del Maestre y desde aquí dirige una serie de operaciones, incluso la famosa batalla de la Albuera. Por lo tanto, en algún momento don Alonso de Cárdenas ha tenido que ver con Fuente del Maestre, es maestre de la Orden, esto es una encomienda importante de la Orden de Santiago y el maestre puede que haya reparado la muralla o la torre de Antón Paje, porque en ese momento hay muchos follones, los portugueses han venido aquí y han atacado la población y ha colocado, como las obras se han hecho bajo su mandato, ha hecho lo que hacían todos, ha colocado el escudo, su escudo, que son los lobos pasantes, y el de su mujer, doña Leonor de Luna, que además era sobrina de don Álvaro de Luna. Por eso lo confundió. Por suerte, hemos podido reconstruir hipotéticamente una reconstrucción, desde mi punto de vista, maravillosa, que ha hecho el pintor, que hizo en su momento el pintor Claudio Herrera Sánchez. Pásalo. Esta sería la puerta de Mérida
Esta sería la torre de Antón Paje, pasa el otro. Esta sería la torre de Antón Paje, que tiene tiene estructura de castillo, con dos pisos, con alcaide, no depende del municipio, depende de la corona. La Orden de Santiago, el visitador cuando viene, visita a la torre de Antón Paje y se entrevista con el alcaide. Es una fortaleza de rango militar. Y debajo, eso lo dicen todos, toda la documentación coincide en eso, debajo de la torre está la puerta, hay una cabeza por ahí, que no sé de quién es. Asun. Ah, es la mía. Sí. ¿Ah, yo? No, no es Asun. La puerta está debajo de la torre. La torre y puerta son una misma cosa. La torre está para defender la puerta, por eso se entra por aquí, y la torre está fuera del recinto amurallado, está exenta, está donde está la casa del pintor, y detrás de la casa del pintor está el foso en la cava, porque ya sabéis que la muralla tenía 4 puertas y estaba rodeada por un foso de casi 6 metros de profundidad. Entonces, la torre, que tiene doble piso, bueno, en las visitas de la Orden de Santiago se dice perfectamente, se dice de una manera muy concreta cómo era la torre, cómo eran las habitaciones, los cubos que tenían las esquinas, la azotea, se habla de la azotea y lo que se contempla desde la azotea, y se dice que se ve la cuesta de Hornacho, que se ve Villalba, que se ve Feria, que se ve... Todo eso se especifica muy bien en las visitas de la Orden de Santiago. Pero después se entra por la puerta, dale al otro dibujo, y aquí, ¿veis? La puerta está exenta de la muralla es esta, atraviesa el foso por un puente que no hace muchos años se hizo una obra en la cava y apareció el arranque de ese puente justo detrás, la cava detrás de la casa del pintor, apareció, yo no lo vi al principio, pero nuestro buen amigo Francisco Ortiz Ponce, Francisquito, que pasó por allí, se dio cuenta y rápidamente nos avisó. Allí estaba el puente por el que se pasaba de la puerta fuera al muro, a la zona ya protegida por la muralla de Fuente del Maestre. Y después, curiosamente, en las visitas de la Orden de Santiago se especifica que se puede subir al segundo piso de la torre por una escalera que llega a la Barbe, que tiene una garita y un puente levadizo de madera. Todo eso aparece claramente en las visitas de la Orden de Santiago. Por eso hemos podido hacer esa reconstrucción y Claudio la ha hecho perfectamente. Yo no quiero consumir todo el tiempo porque otros tienen que hablar. Yo estaría aquí hablando de la muralla hasta las 11 de la noche, pero no es plan, porque además me apasiono y sigo, pero José María Lama tiene mucho que decir también aquí. Entonces yo, simplemente, habiendo dicho esto, me considero satisfecho porque he podido. Además, miren, en la separata está todo lo que he dicho, corregido y aumentado. Y las fotografías. La separata, tengo que decir que hay cuestiones con las que no estoy de acuerdo, fundamentalmente porque la separata tiene erratas, que no son de mi responsabilidad. Porque yo soy muy meticuloso y corrijo, le doy 100 vueltas a lo que escribo. Y cuando le he dado 100 vueltas, después se lo llevo a José Mari Santiago, que es filólogo, que lo repasa bien repasado, o sea, que queda bien. Lo que pasa es que a la hora de maquetar en las imprentas y pasar los textos, pues pasan cosas como que se abre un paréntesis y no se cierra y cosas de ese tipo. Aquí lo tienen ustedes todo,
con una sucinta bibliografía también, que hemos utilizado, y además están todas las fotografías. Y señores, yo ya le doy paso a José María Damas, porque ya no puede estar más.